Nuevamente nos alegra estar con usted en nuestro estudio bíblico. El día de hoy nos toca la segunda parte del capítulo 1 de Romanos. Queremos saludar muy efusivamente, muy cariñosamente en Cristo Jesús a todos los que son fieles seguidores nuestros, tanto a las personas que están en Nueva York, en California, en Centroamérica, en toda Guatemala y en Tennessee, en todas otras partes, si se me escapa alguna. Dios le bendiga grandemente. Dios sabe, y también agradecemos a los que nos escriben, a los que nos hacen preguntas, nos hacen comentarios, y de alguna manera trato de contestarlas en el estudio mismo. Ahí trato de incluir las preguntas que algunos de ustedes tienen para que sea la Biblia la que conteste, ¿verdad? Siempre la Biblia es la quien debe tener la mejor opinión de cualquier tema bíblico. Y nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares. También le pedimos muy amorosamente que usted sea un misionero. ¿Y cómo puedo ser yo misionero? Comparta el mensaje con otros. Hay gente que tiene sed, que tiene necesidad. Se sorprendería usted de cuánta gente está deseando que le manden un estudio y tiene pena, ¿no? Dice, mira, cuando me compartís un mensaje. Quiero contarle que, mire, le voy a contar una anécdota que le va a gustar. Habían dos señoras en el mercado. Nada más que una era evangélica y la otra no era evangélica. Pero las dos señoras eran enemigas a muerte. Tanto la evangélica como la otra no se quería, ¿verdad? Y entonces una, desde que llegaba al puesto, ponía los signos, ¿verdad? Y era poniendo los signos, ponía los mensajes y todo, y a la otra estaba bien enchulada, bien enojada, ¿verdad? Enchulada no es una mala palabra en Guatemala, por si en otros países sé que pueda significar otra cosa, ¿no? Estaba muy molesta porque la otra señora todo el tiempo ponía los mensajes y todo el tiempo vivían peleando. Llegó al extremo que una de las señoras fue con su pastor y le dijo, mire, yo ya no aguanto esa señora, todo el día de chifletas, que los hipócritas, que los evangélicos falsos, y ya no la aguantaba la señora. Entonces el pastor le dijo, mire, no renuncie a su puesto. Ese es un puesto que usted ha tenido en el mercado. Lo tuvo su abuelita, lo tuvo su mamá, lo heredó usted. Ahora usted se lo va a dejar a su hija. ¿Cuánto vale un puesto en el mercado? ¿Y qué hago, pastor? Haga las paces. Y la hija estaba oyendo ahí, y un día la hija le dijo, ¿por qué no le lleva un pastel a su casa? Le dijo, si además son vecinas. Y en verdad eran vecinas, vivían cerca una de la otra. Y entonces, por recomendación del pastor, le llevó un pastel a regalar, ¿no? Y entonces, cuando llevó el pastel a la casa, a la señora que no era cristiana, abrió la puerta. ¿Y usted qué se trae? Le dijo la otra, va. Entonces, mamá, le dijo, ¿no estás viendo que la señora te está trayendo un pastel? Envenenado ha de venir, dijo la otra, va. No, mamá, le dijo, ¿cómo vas a creer? Y la otra hija de la señora le metió el dedo al pastel. Mira, rico está, recibíselo a la señora, le dijo, va. Entonces resulta que ahí comenzó un poco de trampa. Se lo voy a recibir, pues, le dijo, va. Y le recibió el pastel y toda la cosa. Al día siguiente, en el puesto del mercado, le dijo, a ver cuándo me regala uno de esos cassettes de música evangélica, le dijo. Con gusto, le dijo, y le regaló uno, ¿verdad? Y entonces le dijo, otro día le dijo, es tan bonita las alabanzas, le dijo. A ver cuándo me lleva al culto, le dijo. Y así, mire, la vieja estaba media ensatanada, pero con todo y el lío que mantenían. Y mire, no se la voy a hacer larga. La señora se convirtió en la iglesia, se hicieron amigas, aquellas que eran grandes enemigas, después comían juntos en el mercado. ¿Y por qué? Por compartir unas simples alabanzas, por compartir un simple pastel. Y a veces nosotros no tenemos idea que la otra persona en realidad también tiene sed de Dios.
Lo que pasa es que nosotros nos ponemos en un plan muy religioso. Al final todos somos pecadores, tanto el que es creyente como el no es creyente. Igual somos de pecadores, pero es la gracia y la misericordia del Señor. Así de que le invito a que comparta el Evangelio con otras personas y sin más, hoy entramos a la segunda parte de Romanos capítulo 1, segunda parte. Muy bien, siempre para los que se conectan por primera vez, estamos en nuestro estudio bíblico, usamos el acróstico época, un ejemplo a seguir, una promesa a reclamar, un mandamiento a obedecer, un pecado a confesar y una actitud a cambiar. Versículo 7, vamos a ir rapidito. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un mandamiento a obedecer. Nosotros somos llamados a ser santos, ¿verdad? Y la promesa es amados de Dios. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Pablo nunca había estado en Roma, ni tampoco había fundado la iglesia que estaba en Roma, pero indica diciendo a todos los que estáis en Roma. Esto hace que el libro o la carta a los romanos sea diferente a los otros. ¿Por qué es diferente a los otros? Porque todas las iglesias a las que Pablo les había escrito una carta, un libro, o como usted lo quiera denominar, eran iglesias que Pablo había fundado, excepto Roma. Roma no fue fundada, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. Así que es muy probable que los primeros creyentes que estuvieron en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 10, sean las personas que se convirtieron allá y cuando regresaron a Roma, de manera espontánea se empezaron a reunir y se convirtieron en la primera iglesia en Roma. Es interesante que Pablo conoce a la mayoría de los que les está escribiendo en Roma, porque en el capítulo 16 va mencionando los nombres de todos. Pablo también les afirma que amados de Dios, y esto es una cosa sorprendente, ya que el amor de Dios es tan infinito y lo está manifestando a los romanos. ¿Y por qué, digamos, es sorprendente esta parte? Porque recuerde que el Imperio Romano era exactamente quien había crucificado a su Señor y su Salvador, ¿verdad? Bueno, él dice llamados a ser santos. Esto es que los romanos no eran santos por su llamado. Escuche, son santos a los ojos de Dios, porque el llamado de Dios, cuando venimos a Dios, eso nos hace santos. Y a los ojos de Dios somos santos, llamados a ser santos. No somos santos, nos convertimos santos por el llamado de Dios. Gracia y paz a vosotros. Este es el saludo muy respetuoso y familiar de los romanos, ya que los griegos saludaban gracia. Así era como saludaban los griegos. Y la cultura griega era la que estaba inmersa en todo el Imperio Romano. Y los judíos saludaban paz. Entonces, Pablo muy astutamente, muy sabiamente, muy inteligentemente, muy competentemente, que dice gracia y paz a vosotros, para que ellos tuvieran una familiaridad con el saludo. Ahora bien, esto no es un saludo común de los hombres ni corriente, es un saludo del Dios omnipotente, porque dice gracia y paz. La gracia es un favor inmerecido y paz es el anhelo de todo ser humano de vivir y encontrarse en paz. Y eso solo puede venir de un Dios todopoderoso. Muchas veces hay un sentimiento de tranquilidad, pero no es la paz absoluta que ofrece Dios, porque Dios ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso solo viene del Espíritu Santo. Cuando entonces experimentamos la paz por medio de la salvación, por medio de Jesucristo, es que recibimos esa paz que no la logramos entender. Puede que estemos en problemas, pero tenemos paz. ¿Y por qué tenemos paz? Porque la paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo podemos entender. Muy bien, ahora en el versículo 8 viene el deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es interesante que todo el mundo estaba
sabiendo o conociendo de que en Roma ya había una iglesia y que había una iglesia que tenía fe. Todo el mundo conocido lo estaba conociendo. El ejemplo a seguir aquí es ser agradecidos. La Biblia afirma: dad gracias en todos y por nada estéis afanados y no sean conocidos delante de Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y él dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. El mandamiento a obedecer aquí es divulgar el evangelio, compartir el evangelio, testificar las buenas nuevas de salvación de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, transmitir a otros las buenas de salvación. La iglesia de Roma se formó por los primeros testigos que llegaron allí, y entonces nosotros también debemos ser testigos de Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza que hay aquí? Pablo estaba sumamente agradecido con Dios por la iglesia de Roma. Era una iglesia que era el centro del imperio. Entonces esta iglesia se notaba en todo el imperio. Por otro lado, estar en el mismo centro del imperio le daba la oportunidad de expandir el evangelio como ninguna otra iglesia tendría la oportunidad de manera sorprendente. También es necesario afirmar que esta era una iglesia muy valiente. ¿Y por qué era una iglesia muy valiente? Ya que los cristianos no eran muy populares en un mundo pagano, en un mundo carnal, en un mundo agresivo, en un mundo violento, en un mundo hereje, en un mundo idólatra, en un mundo inmoral. Imagínense, todas esas cosas se conjugaban ¿en dónde? En el Imperio Romano. Entonces no era fácil ser cristiano ahí. Y a la gente no les gustaba que les hablaran de su forma de vida, de sus pecados. Ahora, Dios nos llama a ser valientes en un mundo que está contrario. Y si no, mire ahora, todo el mundo habla la nueva masculinidad, la nueva feminidad, los nuevos patrones de conducta. Entonces, hablar de estas cosas en un mundo que contradice todo lo que dice la Escritura, realmente tenemos que ser valientes, ¿verdad? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí hay un mandato a obedecer y es el servir. Es un mandamiento que deberíamos de hacer con amor, con gratitud y de manera voluntaria a nuestro Señor. Y Pablo, ¿qué dice? Porque testigo me es Dios que yo sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. El otro ejemplo a seguir aquí es que Pablo oraba por la iglesia. ¿Y cuál es la enseñanza poderosa que hay aquí? ¿Cuántas iglesias crecerían poderosamente si tan solo nosotros oráramos? Si nosotros oráramos por la iglesia tal, por la iglesia que está en Guatemala, por la iglesia que está en California, por la iglesia que está en Chicago, por la iglesia que está en Nueva York, por la iglesia que está en Nicaragua. Nosotros somos llamados a orar. Pablo estaba orando por la iglesia que estaba en Roma. Nosotros debemos orar. Y es evidente que había prosperado porque Pablo oraba. ¿Cuántas iglesias prosperarían más si tan solo nosotros orásemos? Si nosotros pusiésemos en las manos de Dios el pastor, los siervos, los ministros, todos los que ahí trabajan. ¿Y cuántos, escúcheme, cuántos pueden afirmar con toda solvencia, testigo me es Dios que yo estoy sirviendo con amor? ¿Cuántos pueden hablar con solvencia, testigo me es Dios que yo oro por la iglesia tal, ¿verdad? Pablo podía porque él realmente lo estaba haciendo y él se sentía deudor a Jesucristo y deudor también a todo el imperio, de orar, de bendecir. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí es un ejemplo a seguir. Pablo le está rogando a Dios que él pueda tener la oportunidad de seguirle sirviendo y que tenga la oportunidad de ir a las misiones. Las misiones son un ministerio maravilloso, de ir a otras culturas, alcanzar a otras personas en medio de esa cultura. A través de estos sistemas de información digital que hoy en día están a la mano, como el YouTube, el Instagram, el Facebook, las redes sociales, nosotros podemos llegar a otras culturas, podemos llegar a otros lugares. Y esta es una manera en que usted se puede convertir en un misionero cuando usted comparte la palabra de Dios con otra persona.
Ya le conté al inicio cómo dos personas que eran enemigas en el mercado, como un simple hecho de compartir un pastel y un cassette de música hizo que se convirtieran a Cristo. Ahora, mire, permítame decirle lo siguiente, porque esto es muy importante que me ponga atención. Pablo oraba por Roma y oraba porque las personas se convirtieran a los pies de Cristo. Esa era la oración en realidad de Pablo, que las almas vinieran a los pies de Cristo, que los romanos se convirtieran, que todos los griegos, judíos, romanos, todos vinieran a los pies de Cristo. Ahora bien, permítame decirle algo que es muy, pero muy importante y que debe quedar grabado en su corazón. No es que ni Pablo, ni usted, ni yo tengamos más interés por las almas. Hay gente que cree es que yo tengo un interés profundo por las almas. ¿Cómo que si Dios no tuviera interés por las almas? Si el mayor interesado en que se convierta la gente es Dios. No me va a decir que usted tiene más interés que Dios en que se convierta una persona a Cristo. No me vaya a decir que usted está más interesado en que se convierta a su suegra que Jesucristo. Jesucristo es el más interesado que esa persona venga a los pies de Cristo. Pero a veces nosotros religiosamente se nos mete en la cabeza, ay, yo sí tengo un amor por las almas. Mentira, no hay nadie que pueda tener más amor que Dios mismo por las almas. Ahora, Dios sí nos pide que nosotros oremos por las almas, por supuesto, ¿verdad? Recuérdese que por la oración de Abraham es que se salvó Lot y su familia. ¿Cuántos se salvarían en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, en un caserío donde usted me está oyendo, si usted tan solo orara por esa persona? Claro, Dios tiene interés, pero una cosa que aprendí hace muchos años, orase yo o no orase, Dios va a hacer su santa voluntad. Dios va a salvar al que tenga que salvar, pero qué mejor que lo salve si es por la oración suya, porque entonces es una perla que usted tendrá. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí hay una promesa a reclamar. El deseo de Pablo era comunicar algún don espiritual, pero también deseaba recibir la bendición de ellos. Porque mire cómo dice, pues, para ser mutuamente confortados. Hay gente que cree que ellos solo tienen que dar y no van a recibir nada. No. Pablo dice, esta es una relación mutua. O sea, yo les doy el evangelio y ustedes me bendicen a mí. Pablo estaba diciendo que era una bendición que se recibe de ambas partes. Y la palabra también aquí confortados viene de confort. Póngame atención a esto. Porque mucha gente lamentablemente se ha predicado un evangelio y especialmente en América Latina de que tenemos que ser pobres, que tenemos que estar sufriendo, que el evangelio es estar aguantando la peña. ¿Y qué tal, hermano? Aquí mire, aguantando la peña. ¿Y cómo está? Como la mojarra, así, mire, medio pasándola. No. Dice aquí, mire lo que dice. Lo que está hablando dice mutuamente para ser confortados por la fe. La palabra confortados viene de confort y significa comodidad, significa complacidos, significa satisfechos. ¿Qué quiere decir eso? Que el evangelio vino para que nosotros seamos satisfechos, para que seamos prosperados, para que seamos sanados, para que seamos restituidos. Por favor, sáquese esa idea de la cabeza que usted y yo tenemos que vivir toda la vida mal, que toda la vida aguantando. No, eso no es cierto. Pablo dice aquí que las buenas nuevas de compartirla es para ser mutuamente confortados, para ser mutuamente encontrados en comodidad, en bienestar, en satisfacción. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí hay un ejemplo a seguir. Pablo trata de mantener una buena comunicación con los romanos al tratar de explicarles por qué él no había podido ir. Siempre el deseo de él estaba allí, pero no había podido, había sido estorbado.
Muchos teólogos hacen muchas explicaciones de este pasaje porque él no había podido ir, pero sin entrar yo en esos detalles especulativos, porque no, ¿verdad? Es especular, la Biblia no lo dice ahí. Tal vez en otros lados vamos a encontrar todo lo que andaba haciendo Pablo y que estaba preso, que llegó aquí, que se lo llevaron allá, lo golpearon, lo varejearon, etcétera, y por eso no había podido ir. Pero ese es especulativo, ¿verdad? Ahora, Pablo sí claramente les está diciendo, yo he querido ir a ustedes. Y miren, hermanos y amigos que nos están observando, la comunicación es muy importante porque por eso en muchos hogares, en muchas familias tenemos problemas. Quizás usted tiene la buena intención de hacer algo en su casa, pero usted no es capaz de comunicárselo. Dígale, miren, yo qué tiempos he querido hacer esto aquí en la casa, pero no he podido porque he sido estorbado por esto y esto. Entonces tal vez probablemente los romanos se preguntaban, ¿y aquí por qué Pablo no ha venido? ¿Y cómo ha ido a Tesalónica? Ha ido con los efesos, ha ido con los griegos, ha ido con no sé quién, y aquí nunca viene. Bueno, Pablo les aclara claramente que no ha podido ir ahí, pero que el deseo en su corazón siempre ha estado ahí pendiente. Ahora, Pablo nunca, porque algunos dicen es que no iba porque él tenía miedo que fuera capturado y que lo apresaran y que lo golpearan y todo. Pablo nunca mostró ser una persona miedosa ni cobarde. Básicamente en muchos lugares donde Pablo llegaba le decían, te espera tribulación, te espera cárcel, te espera muerte. ¿Y qué decía Pablo? Yo no tengo miedo a morir. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por el Señor, y así lo hizo hasta el último momento. De hecho, él llegó encadenado a Roma. Es irónico, pero el imperio romano tuvo que pagar el viaje de Pablo a Roma porque él llegó encadenado a Roma. ¿Y qué pasó? Pasó predicando mucho tiempo ahí en Roma. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, dice. Pablo reconoce, aquí hay un ejemplo a seguir, y yo pienso que es un ejemplo de humildad, hermanos. Porque muchas veces nosotros no reconocemos que le debemos favores a todo el mundo. La gente que nos sirve el café, la gente, el chofer que maneja la camioneta, a todo el mundo le debemos favores, hermanos. Entonces Pablo reconoce que tiene una deuda con Roma y con todo el mundo reconocido del imperio. El imperio había traído orden, había traído paz, y eso le había permitido a Pablo viajar por todo el mundo conocido y predicar el evangelio. Por otro lado, Pablo se siente deudor a Jesucristo por haber perseguido a la iglesia y haberse convertido en un misionero incansable. Pablo anduvo por todo el imperio predicando sobre la salvación, sobre las buenas nuevas, y como fruto de ese trabajo tenemos todas las iglesias del Nuevo Testamento. Si no hubiera sido por Pablo, no hubieran sido fundadas todas esas iglesias. Claro, Dios hubiera mandado a otro, pero Pablo fue obediente en ir y fundar estas iglesias, ¿no? Y es un buen ejemplo para nosotros de amor, de perseverancia, de devoción. Y entonces eso demuestra que realmente Pablo no había podido ir a Roma porque andaba trabajando en todas esas áreas. Ahora, ¿qué ejemplo práctico podemos sacar nosotros de todo esto? Que usted y yo deberíamos de ser comunicativos. Miren, no he podido hacer esto, voluntad no me ha faltado, pero sí yo he querido hacer esto, ¿no? 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Luego aquí, bueno, Pablo dice, pronto estoy. Este es un ejemplo a seguir. Pablo estaba listo para muchas cosas. Miren, para predicar y servir, Romanos 1:15. Pablo estaba listo para sufrir, Hechos 21:13. Pablo estaba listo para hacer el trabajo desagradable, 2 Corintios 10:6. Y Pablo estaba listo para morir, 2 Timoteo 4:6. Yo estoy listo para todo, dice Pablo. Y nosotros deberíamos de estar listos para muchas cosas, ¿verdad? Por cuestiones de la vida, muchas veces no podemos hacer algo. Así como Pablo mismo no pudo. Pero irónicamente al final el mismo imperio lo llevó a Roma, ¿no? Y predicó. Así de que cuando usted ora para algo, Dios va a hacer que eso se cumpla. Para bien o para mal, de una u otra manera. Vamos rápido, ya vamos a terminar porque el tiempo apremia. Versículo 16. Todo esto que vimos para acá es una introducción a la carta a los romanos. Aquí va a empezar ya teológicamente a hablar. Mire lo que dice Pablo, el poder del evangelio
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba de ser parte del evangelio de un Dios que había sido crucificado por el imperio romano y tener que decir que el Dios de él era esa persona que había muerto en la cruz de una manera terrible, ¿verdad? Ya que morir en una cruz bajo el imperio romano era el peor de los oprobios que le podía suceder a una persona. Y Pablo afirma con toda propiedad que no se avergüenza de eso, que ese Dios y ese evangelio es un evangelio de amor y que fue un sacrificio de amor. Y Pablo no se avergüenza en decir que él está dispuesto a servir y a sacrificar su vida por alguien que había dado su vida en rescate por muchos y que murió de una manera terrible en el imperio romano. Y escuche esto, porque el evangelio de Dios es poder de Dios. Pablo no se avergüenza de hablar de ese Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El evangelio realmente es el poder de Dios. Es un poder que transforma. El evangelio tiene un poder de transformación de esa persona, sin importar lo manchado, lo caído, lo puerco que esté usted o que haya estado yo. Es el poder de Dios para salvar y transformar a esa persona. El poder de Dios es el evangelio. Es tal que no necesita del esfuerzo del individuo. El evangelio es capaz de transformar al drogadicto, al borracho, al empedernido, al maleante. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene ese poder. Es poder de Dios, no es poder de los hombres. El poder es de Dios, que necesitamos comprender que no es un esfuerzo humano, de capacidades humanas. Es totalmente el poder de Dios y no necesita la ayuda de ningún hombre. Por eso es que únicamente interviene la fe al creer y confiar que es el poder de Dios y no el esfuerzo del hombre. Aquí no hay tal ayúdate que yo te ayudaré. Eso es mentira. El evangelio es poder de Dios. No es ayúdate que yo te ayudaré. Anímate, esfuérzate. Mentira. Aquí todo es el poder de Dios. El evangelio son las buenas de salvación, pero más que una noticia de vida eterna e información, está llena del poder de Dios. Esa es la diferencia. No es una noticia cualquiera, es una noticia que el poder de Dios es inherente a ella. El evangelio es un poder transformador, su poder está unido de manera inherente, le pertenece, es parte de sí, así lo estableció Dios. Recuerde que el poder era de lo que se jactaban los romanos, y era cierto que tenían poder militar, poder político, poder económico, pero ciertamente era una decadencia moral y espiritual. Los filósofos y pensadores de su tiempo afirmaban que los romanos necesitaban ser rescatados en su moralidad, en su forma de vida, que esa forma de vida los estaba destruyendo. Y Pablo nos continúa diciendo, para salvación de todo aquel que cree. El único requisito para recibir la salvación es por la fe, mientras que Séneca, Epícteto, Epicuro están diciendo que ellos necesitan de una filosofía, que necesitan de un pensamiento para encontrar la paz en el alma. Pablo está diciendo que la salvación es por fe, porque es el poder de Dios. Entonces el único requisito para recibir esa gracia es por fe, no por obras, es por gracia. Las buenas obras vienen como consecuencia de que se recibió el poder de Dios por gracia. Las buenas acciones y las muestras de amor vienen como resultado del que recibió amor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús está con la mujer pecadora y Simón el fariseo? Una le está ungiendo los pies a Jesús, derrama un perfume, está llorando sobre ella, con su propio pelo está limpiando los pies de Jesús, y Jesús le dice, tengo que decirte una cosa. Habían dos hombres que tenían una deuda con un acreedor, y él le dice que a ambos le había perdonado la deuda. ¿Quién crees que amará más? Y Simón le dijo, yo creo que el que se le perdonó más, le dijo él. Entonces él le dijo, correctamente has contestado, le dijo. ¿Ves esta mujer?
Entré a tu casa, no me diste el beso, no me lavaste los pies, no me ungiste con aceite. Era parte de la cultura, era parte del ritualismo de Oriente Medio. Y él no había hecho nada con Jesús. ¿Ves? Esta mujer hizo todo esto. Ella ha sido exuberante, ha dado más allá de lo que tú ni siquiera me diste a mí, le dice. ¿Y sabes por qué? Porque a ella se le ha perdonado mucho. Entonces las obras vienen como gratitud de haberse sido perdonado. Y una persona es capaz de dar más amor porque siente que se le perdonó mucho. Y por eso ama, siente el profundo amor de Dios, el perdón de Dios, que no merecíamos nada. Por eso es que el Evangelio realmente es poder de Dios, es el amor de Dios en acción. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando experimentamos ese amor, estamos dispuestos a hacer obras, a dar amor, pero no es por las obras que recibimos el amor y la salvación, ¿verdad? Las buenas acciones vienen como producto de haber recibido un gran perdón. Y dice Pablo al judío primeramente y también al griego. El evangelio tenía que ser predicado primeramente a la cultura judía y una vez concluido eso tenía que ser predicado a la cultura griega. Necesitamos comprender que todo el mundo conocido en aquel momento era impactado por la cultura griega. Los romanos habían conquistado el imperio griego, pero siglos atrás todo el imperio era griego, toda la cultura helénica que se llama, la escritura, el idioma era el griego. Aunque los romanos habían conquistado todo el mundo conocido, desde España hasta Asia meridional, todo mundo hablaba griego. Entonces cuando Pablo dice al judío primeramente y después al griego, está diciendo a todo mundo, porque todo mundo hablaba griego. Es como hoy en día, estamos en un mundo tan globalizado que todo mundo dice hay que hablar inglés, ¿verdad? Y es interesante para los que tratamos de aprender inglés, que hacemos un gran esfuerzo, hay tantas aplicaciones. Y hermanos, ahora en un simple celular usted apacha un botón y le traduce. Gente estudiando para traductor jurado y todas estas cosas. Y ahora en un clic usted ya entiende lo que dice otra persona. Y no solo inglés, cualquier idioma. Pero en aquel entonces todo mundo lo que hablaba era griego. Por eso todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿sí? Porque esa era la cultura. Y Pablo está diciendo que todo mundo necesita ser alcanzado por el Evangelio. Y permítame decirle antes de leerle el versículo 16, porque ahora vamos al 17. Algunos teólogos fuertemente afirman que la tesis de Pablo está presentada en estos dos versículos, ¿verdad? En el 16 y en el 17. Toda la carta a los romanos se fundamenta en estos dos versículos. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a terminar con este versículo. Es una promesa a reclamar, ¿verdad? La justificación que recibimos de Dios es por fe y por gracia, ya que la justicia de Dios en el Antiguo Testamento era la ira de Dios por causa del pecado. Recuerde que los salmistas escribían que iban a recibir la justicia de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Toda la ley hablaba sobre castigo. Y debemos recordar que el hombre había pecado y merecía ese castigo, pero que Dios iba a proveer desde Génesis 3:15, Dios iba a proveer que de la simiente de la mujer iba a nacer un Salvador. Ahora, ¿por qué es necesaria la salvación? ¿Por qué es necesario, digamos, que el Evangelio es la justicia de Dios? ¿Ah? ¿De qué somos salvos? ¿Ah? ¿De qué necesitamos ser salvos? De la ira de Dios. Entonces necesitamos comprender que somos salvos ¿de qué? De los justos juicios de Dios. ¿Y de qué juicio de Dios? Por causa del pecado. Ahora bien, el Evangelio es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que nos trata como justos, nos justifica. Y entonces,
Por eso es que Lutero, ¿qué va a afirmar? Lutero va a afirmar cuando él comprende de qué había sido salvo, porque Lutero leía los salmos y decía, uy, la justicia de Dios me condena, me condena. Pero cuando Lutero entiende que la justicia de Dios es por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, y que no es condenado, Lutero dice, palabras más, palabras menos. Yo no estaba ahí, ni todos los escritores ni comentaristas tampoco estaban ahí. Así es de que unos más, unos menos. Lutero dice esto: fue el día más feliz de mi vida, ya que he recibido la salvación y la justificación de Dios por fe y por gracia. Palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué logramos entender? Que Dios ya no nos ve como pecadores. Cuando nosotros justificado, ¿qué quiere decir declarado justo? Entonces Dios no nos mira como el pecador, sino que nos mira como la persona que ha sido salva. Y la idea de fe por fe y para fe es una fe de principio a fin. No hay donde perderse, no hay donde dudar. Aquí no hay buenas obras, aquí todo es por gracia, aquí todo es por fe. Y permítame concluir con esto. Mire, muchas veces piensan que hay gente que tiene que hacer algo. Esta semana una jovencita de mi iglesia me dijo, yo ya no hay qué hacer, me dijo, para quedar bien con Dios, me dijo. Y yo le dije, mira, el problema es que lamentablemente en muchas de nuestras iglesias nosotros hemos enseñado que tú te tienes que portar impecablemente, que tienes que vivir santamente. Y yo no digo que no. Pero mire, no hay nada que usted pueda hacer tan bueno, tan bueno, tan bueno, que le agregue más santidad a su salvación. No hay nada que usted pueda hacer tan bueno, tan bueno, tan bueno, que lo haga más justo delante de Dios o que lo salve un poquito más. Y no hay nada que usted pueda hacer tan malo que le quite a la salvación. El problema es que nosotros, disculpe con todo respeto, lamentablemente hemos sido malos comunicadores de un mensaje de fe y de salvación. La salvación es por gracia, es por fe. Usted no tiene que hacer más que Dios anda detrás de usted. Y mire, permítame decirle, allá en Zacapa donde yo vivía, mis tías, yo tenía unas tías terribles, usted. Cuando un niño andaba corriendo y se caía, ya viste, Dios te castigó, decía. Entonces era una cosa como que Dios anduviera ahí metiéndole zancadilla a cuanto niño anduviera corriendo. Y Dios no es así. Mire, cuando el hijo pródigo llega, puerco como llegó. ¿Cómo llegó? El papá corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Y qué dijo? Traigan el mejor vestido. Tan puerco como pueda estar usted, pero si usted viene a Jesucristo, usted no tiene que hacer más que creer que la muerte de Jesucristo es más que suficiente. Él le salva con amor y con amor eterno. Esa es gracia. Mas el justo por la fe vivirá. Que Dios le bendiga, hermano, y comparta este bello mensaje.